en donde íbamos a sacar todas estas secciones o espejo de agua y vamos sacando por cada metro. En función de ello íbamos a indicar el promedio y luego la profundidad promedio específicamente en el centro. Hasta ahí nos habíamos quedado, así que vamos a continuar. Recording in Voy a apagar mi progress. cámara porque no está muy bien en internet, espero que se pueda escuchar. Nos habíamos quedado. Nos habíamos quedado. Aquí es el ejemplo. Entonces vamos a ir anotando estos datos. Método del flotador, ojo que estábamos en el método del flotador. Dice, se ha determinado, vamos anotando este ejercicio. Voy a copiarlo en un Word. Un documento de Word. Blanco. Compartir y vuelvo a compartir el documento. Entonces, método de flotador. Foro. Método de flotador. Desarrollo. Falta copiar la imagen y ya anotamos. Entonces aquí dentro del ejercicio que se nos presenta nos dice, se ha determinado que el flotador tarda 15, 21 y 20 segundos en ir desde A B. Nos da los valores, nos dice 15, 21 y 20. Entonces eso anotamos primero en datos. Anotamos en datos. Entonces aquí tenemos tiempo 1, tiempo en 1, nos dice 15 segundos, tiempo en 2, 21 segundos, tiempo en 3, 20 segundos. Entonces tenemos primero esos datos que nos indican que el flotador recorrió 10 metros en 15 segundos, en la primera toma de datos, en la segunda en 21 segundos y en la tercera 20 segundos. Entonces lo primero es el análisis que se debe realizar a estos datos. Nosotros vemos aquí estos tres datos, pero dentro de ellos vemos que no guardan una relación en cuanto a exactitud y precisión. Aquí todos los valores pues tendrían que acercarse en cuanto a las medidas de tiempo, es decir, si aquí tengo 20, 21, pues otra medida puede ser 21, puede ser 25, vemos que 15 está muy alejada. Entonces, dentro de este primer análisis, tenemos que revisar que dentro de esas tres medidas que se ha tomado, vemos que hay una que se aleja mucho de los dos valores restantes, y esta es la de 15 segundos. Cuando hay ese problema, ustedes están ya en campo y realizan esa medición y visualizan que hay una medida que está muy distante o muy alejada a las medidas consecutivas que ustedes han realizado,
¿Qué tienen que hacer? Eliminarla. Entonces, primer análisis, 15 está muy alejado, la elimino. Y me quedaría con 21 y 20 segundos. 21 y 20 segundos. Entonces, realizaría otra medición, que sería tiempo 4. Y de acuerdo al estudio de caso, la siguiente medida es 19 segundos. Entonces, esto como dato, que la siguiente medida es 19 segundos. Entonces, ¿qué hemos hecho? Analizado los datos. Vemos que unas medidas están muy alejadas. Pudo haber un problema con la persona que estaba manejando el cronómetro. Entonces, le avisaron y por ser lo más preciso correcto, detuvo el cronómetro antes de que llegue exactamente al punto 2 y por eso marcó un menor tiempo. O un error de observación, también puede ser el causante. Entonces observó, estuvo en una posición en donde tuvo una observación errónea del punto de llegada y lo tomó, marcó un menor número de tiempo. Entonces sabemos que tenemos que repetir. Entonces aquí se ha vuelto a repetir y se ha tomado una tercera medida que son 19 segundos. Hasta ahí tenemos los datos del tiempo. Vamos con la distancia o espacio. Tenemos una distancia, la distancia no va a cambiar, son los 10 metros. Distancia 10 metros y variable que tendríamos que calcular es la velocidad. Tendremos que calcular el área y finalmente caudal es igual a área por velocidad. Como conocemos el área y la velocidad y nos interesa pues saber cuál es el caudal que se encuentra o que discurre por ese cauce natural. Ahora, en el desarrollo, ya con esos datos nosotros nos vamos al desarrollo. Primero, para el desarrollo, con los datos tomados en campo de la longitud y tiempo, nosotros ya podemos calcular la velocidad. Ahora, primero, para el cálculo de la velocidad, lo que tenemos que realizar es cálculo del tiempo promedio. Cálculo del tiempo promedio. Ahora, aquí ustedes no necesariamente se pueden limitar a 3 medidas. Yo les digo, pueden ser 5, pueden ser 7 medidas. Entre más cercanas están, pues el valor promedio va a tener un mayor grado de certeza. Aunque sabemos que este método, pues, es un método de aproximación. No es exacto, pero sí nosotros podemos mejorarlo al realizar, pues, con mayor precisión a tomar estas medidas. Entonces vamos con el tiempo promedio. Entonces, ¿qué tenemos? Tiempo promedio. Tiempo promedio. Voy a anotar con la palabra de promedio. Y esto es igual. ¿Cómo se saca el promedio? La suma de La todos suma de los tres dividido para el número de factores. Correcto. Número total, en este caso de mediciones de tiempo, para el número de veces que esté realizado. Entonces, los valores, tenemos aquí 3 valores, porque el 1 lo hemos descartado, que está muy alejado, nos quedamos con 3. Sumamos los 3 y dividimos para el total de mediciones, que son 3. Son válidos, porque la otra la eliminamos, ya no la contabilizamos. Entonces anotamos. 20 segundos más 20 segundos y más 9. 19 segundos. Todo esto, Dividido para 3. correcto, dividimos para 3 y tendremos ya el tiempo promedio. El tiempo promedio, ingeniera, son 20 segundos. 20 segundos, correcto. Tiempo promedio, 21 más 20 y más 19 nos da 60. Dividido para 3, 20 segundos. Hasta ahí tendríamos ya el cálculo del tiempo promedio.
Si nosotros queremos calcular ya la velocidad, entonces hacemos la relación. Cálculo de la velocidad. Sabemos que la velocidad es igual a distancia sobre tiempo, o espacio sobre tiempo, o desplazamiento sobre tiempo, o variación del desplazamiento. Porque sabemos que velocidad es un vector, pero bueno, aquí no lo vamos a hablar de forma vectorial, pero vamos a indicar pues su relación. La distancia, hemos indicado que es un tramo de 10 metros. Les he dicho que lo mínimo sería 5 metros, pero si ustedes tienen distancias mayores, es mucho mejor. Para nuestro caso, la distancia ahora son 10 metros. 10 metros que lo vamos a dividir para un tiempo promedio de 20 segundos. La velocidad sería 0.5 metros sobre segundos. Metros sobre segundo. ¿Cuánto es la velocidad? Me dijeron en coro. 0.5 metros sobre segundos. Correcto. 0 arriba y 0 abajo se simplifica. 1 dividido para 2, 0.5 metros sobre segundos. Correcto. Ahora, me regreso a las diapositivas. Necesito saber qué pasa con el flotador. ¿Qué condiciones tenía este flotador? Voy a revisar qué condiciones me indicaba dentro de las diapositivas el flotador. Vamos a ver si aquí nos indicaba. Nos dice el flotador. Nos indica. Bueno, pero nosotros lo vamos a considerar. Lo vamos a considerar y le vamos a dar vamos a considerar que es un flotador muy liviano. Le vamos a dar como datos de partida. Dejo de compartir. Regreso a la hoja de Word. Y nos hemos olvidado pues de anotar cuáles eran las características del flotador. Entonces yo le voy a dar como dato de partida flotador. Flotador. Voy a hacer y voy a indicar que este flotador es muy liviano. Es muy liviano. Es muy liviano. ¿Qué necesito? Corregirlo de acuerdo a la profundidad. Les voy a anotar, voy a pegar ya los datos de la profundidad, que ayer ya la estábamos revisando. Aquí tenemos, esto es de la longitud. Este es del eje. Entonces, nosotros revisamos, este es de 10 y este es de 5. Aquí vamos a hacer una corrección. Bueno, vamos a indicar que esto está tomado cada 2 2, 4, 6, 8 y 10. Otra condición de campo. Que cada 2 metros se realizó la medida del espejo de agua. Entonces tenemos 0 metros. Miren, punto de partida que sería el A. Punto de llegada B. Entonces 0, 2 metros, 4 metros, 6 metros, 8 metros, 10 metros. Entonces a cada 2 metros se realizó la medida del espejo de agua. Entonces esto me interesa, es para saber cuál es la sección. ¿Cuál es la sección? Entonces con esta medida
nosotros vamos a tomar los datos. Entonces, tenemos un espejo de agua. ¿Cómo simbolizábamos el espejo de agua? B, Con con B, T mayúscula. Y aquí voy a anotar valores de espejo de agua. Valores del espejo de agua. Entonces, estos valores del espejo de agua, nosotros tenemos 6 valores. Yo voy a anotar de 1. Recuerden si estábamos trabajando con esa simbología o no. ¿Recuerdan cuando calculábamos? Calculábamos los elementos geométricos del canal. ¿Con qué estábamos trabajando? Trabajamos con otra simbología. ¿Revisaron cómo estábamos trabajando? Sí, ingeniera, con T mayúsculo. Muchas gracias. Entonces, aquí vamos a anotar como datos valores del espejo de agua. Entonces, T1, tenemos 1,1, 1,1 metro. T2, 1 metro. T3, 1 metro. Metro. T3, 1 metro. T4, 0,9 metros. 0,9 metros. T5, 1 metro. T5, 1 metro. Y T6, 1,2 metros. 1,2 metros. Listo. Estos son los valores del espejo de agua que se ha medido en campo. Tenemos a 0 metros, 1,1 metros, a 2 metros, 1 metro, a 3 metros, 1 metro, a 4 metros, 0,9 metros, a 5 metros, a 1, a 2, a 3, a 4, a 5 metros, 1,2 metros. Perdón, aquí estamos cada 2 metros, ¿verdad? ingeniera. Esto se acaba, pues insertemos una línea. Indicamos que esta línea, punto a punto, aquí es cada 2 metros. Cada 2 metros. Cada 2 metros. Entonces, estamos cada 2 metros tomando. 0 metros, 2 metros, 4 metros, 6 metros, 8 metros y 10 metros. 10 metros es la longitud total. Ahora, ya con estos datos en campo del espejo de agua, uno de los métodos para trabajar con el flotador es determinar la mayor sección o el mayor espejo de agua. Entonces nosotros revisamos, tenemos 1, 1, 1, 0, 9, 1 y 1, 2. Entonces observamos que el espejo de agua, voy a hacerlo con negrito, en el T6, con el espejo de agua 6, a los 10 metros tenemos un valor de 1,2 metros. ¿Qué teníamos que hacer para poder elegir un valor uniforme? O sea, lo ideal sería que todos los espejos de agua tengan un mismo valor. Es decir, si empezamos con 1, 1,
todos los espejos de agua lo más ideal posible, porque muchas de las veces no se cumple, tendría que ser 1,1 y todos los espejos de 1,1, es decir, que sea totalmente rectilíneo. Pero nosotros sabemos que en la naturaleza, pues, es muy difícil encontrar esta relación. Por lo tanto, elegimos el valor que tiene mayor espejo de agua. Entonces, el valor es el espejo de agua que corresponde a 1,2 metros. Luego, ¿qué hacemos para que este valor sea representativo? Dividirlo para 2. Lo Dividirlo por las dividimos dos. para 2, correcto. Entonces, el espejo de agua, aquí anoto, el desarrollo, 0.6. 3, sería el espejo de agua mayor es 1,2 metros. Por lo tanto, el espejo de agua representativo, o el de promedio, 0.6. tanto, en promedio, es igual a 1,2 metros dividido para 2, y esto es igual a 0,6 metros. 0,6 metros. Ahora, ¿qué significa ese 0,6 metros? ¿O para qué necesitábamos este 0,6 metros? ¿De acuerdo a lo que Para sacar el área. Para sacar el área. Ahora, ¿qué significa? Que va a ser 0,6 el ancho promedio del cauce. Ese va a ser el ancho promedio del cauce, el espejo promedio, es decir, el mayor valor dividido para 2. En este caso, pues, está variando desde 0,90 a 1,2. Sería ideal, pues, que varíe únicamente con unos 5 centímetros, que no haya mucha variación. Ese sería lo más preciso posible. Pero en este caso, pues, son datos de campo y eso nos arrojan, así que nos vamos a quedar con 0,6. Luego, yo necesito los datos de la profundidad. Voy a copiar los datos de la profundidad que ya los habíamos indicado el día de ayer. Anoto aquí la profundidad. ¿Está? Aquí tenemos la profundidad. ¿Ya? Valores. Esto es de campo, igual datos, valores de profundidad. Profundidad de los diferentes espejos de cauce. Esos son datos de campo. Ya. Aquí tenemos. Entonces empezamos A, B, 2, 4, 6, 8 y 10 metros. Entonces a los 2 metros, perdón, al 0 metros nos dice que tenemos una profundidad. Lo vamos a trabajar con Y. Y como dato igual son valores de tirante. Aquí anotamos una observación en el centro del espejo de agua. Estos son valores en el centro del espejo de agua. Entonces aquí hablemos de un Y1 igual Y2
Y3, Y4, Y5, Y6. Y revisamos qué datos nos han dado en campo. Y1 nos dice 0,2. 0,2 tiene que ser en el espejo 1. 0,2 metros, todo está en metros. Y2, 0,6 metros. Y3, 0,9 metros. Metros. 4, 1,2. 1,2 metros. Y5, 0,8 metros. 6, 0,3 metros. 0,3 metros. Muy bien. Ya tenemos los valores. Vamos a revisar si estoy correctamente con los datos que hemos indicado. 0,2, 0,6, 0,9, 1,2, 0,8, 0,3. Ya, sí estamos bien. Esos valores son de las profundidades para este ejercicio. Dejo de compartir. Nuevamente me regreso. Aquí estamos. Listo. Entonces aquí tenemos un error. Aquí vamos a corregir. Hay un error. Los valores de campo están correctos. 1, 1. 1, 1, 1, 1, 0, 9, 1, 1, 2. Aquí es un error gravísimo. Es el que más se repite ahí. Viendo aquí. Sí, es el que más se repite. Puede ser el que más se repite en este caso, pero si no hay uno que más se repita, por ejemplo, aquí nosotros hacemos una tablita, espejo 1, 1, 1, vemos si se repite otro 1, 1, vemos que no se repite. Vemos que el espejo 2 es 1 metro, el espejo 3 1 metro, el espejo 4, 0,9 no se repite y el espejo 5 sería 1 metro. O sea, en este caso tenemos que se repite pues 1 metro 3 veces, pero hay veces que todos los 6 son diferentes. No siempre se van a repetir. Cuando todos los 6 son diferentes, aquí lo que vamos a sacar es un promedio. Un promedio. ¿Sí? No se repite. Por ejemplo, aquí tengo 1,05, aquí tengo 1, aquí tengo 0,9, aquí tengo 1,2, aquí tengo 1,3, aquí tengo 1,2. Entonces, el caso de que ninguno se repita, entonces para ello, yo lo que tengo que hacer es un promedio. Entonces, sacaría el promedio. Pero en este caso, como vemos, se repite 1, 1 y 1, podemos tomar el 1 como espejo promedio. Estamos como espejo promedio. Me regreso acá para corregirlo, porque aquí lo estamos calculando como si fuera, aquí está. Espejo de agua promedio no es mayor, sino espejo de agua promedio, aquí me corrigen, aquí yo me estoy confundiendo con las profundidades, y no son profundidades, sino son anchos. Entonces, espejo de agua promedio o el que más se repite. Entonces, vamos a hacer las dos formas. Entonces, primero, de promedio. De promedio. Estamos sacando de las profundidades y eso no es. De promedio. Díctenme los valores, por favor. Vamos con el primer espejo. ¿Cuánto es? 1.1. 1.1 más 1. 1 Más más 1. 1 más 0.9 metros 9 metros más más 1 metro
1 metro más 1.2 metros. 2 metros. ¿Cuántos tenemos que tener? 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, Ingeniera. Le faltó un metro, ingeniera. Después del 1, 9. Sí, después de 1 metro sigue otro metro. aquí. No, después del 0,9, ingeniero. 0,9 más 1 metro. Más otro metro. Antes del 09. Antes del Antes, 09. Antes del antes del 09. 0,9, perdón. 1 metro. Listo. 1, 1, 1, 1, 0, 9, 1 y 1, 2. Deben haber 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien. Entonces, primera opción para sacar el promedio. Son 6 valores. Quiero sacar el promedio. Divido para 6. Y saco el valor. ¿Cuál es el valor? 1, 1 más 1. 1.03. 1.03. 1,03 metros. Entonces vemos que ese 1,03 es el promedio. Y sacamos aquí, en cambio, T, que más se repite. T repite. Mayor número de repetido. El que más número de veces se repite. Mayor número de veces repetido es 1 metro. Y vemos que se repite 1, 1, 2 veces, y aquí otro 1, 3 veces. Entonces, el espejo de agua más repetido es 1 metro, que a su vez, si corroboramos con el promedio, pues está muy cerca. Si nosotros esto lo redondeamos o lo aproximamos, 1,03, el 3 no permite, en este caso, subir un decimal. Entonces, aquí nos quedaría 1,0 metros al redondear. Entonces ahí vemos que el T repetido con el T promedio pues están muy parecidos. Podemos ahí adoptar la decisión de redondear. Pero si vemos que tenemos valores, por ejemplo, totalmente diferentes, muy cercanos, tomamos el promedio de los 6 y no el que más se repite, porque en este caso pues no se repetía ninguno. Puede haber el caso que ustedes realicen y no se repita ninguno. Pues simplemente el número de valores que hayan tomado, sacan el promedio y con ese promedio lo van a trabajar. Cualquiera de las dos opciones. Vamos con la siguiente, que sería 4. ¿Sí? Ingeniera, disculpe. Hola. Y entonces aquí cuando dividimos para 2, ¿en qué momento? Ese es en el tirante. Eso es lo que vamos a hacer. Ah, ya listo. Cálculo del tirante promedio. Ahí es para 2. Ahí sí es para 2. Entonces, cálculo del tirante promedio. Entonces, tenemos valores del tirante promedio. Tenemos 0,2, 0,6, 0,9, 1,2, 0,8, 0,3. Aquí sí es bien variable. Ese es el problema, por eso es el método aproximado para determinar los valores, porque las profundidades, sí, cuando uno se revisa, son bien variables. A diferencia si es un canal. En el canal, pues vamos a tener todos los valores para la persona que va a trabajar en el canal. Por ejemplo, un canal de una profundidad de 50 centímetros en todos los valores. Pues ahí directamente asumimos el valor que se repite. Pero si es un cauce natural, muchas de las veces tiene una variación total, miren, 0,2 metros, 0,6 metros, 0,9, 1,2, 0,8, 0,3. Hay una variación pues, considerable. No se repiten. Ahora, si no se repiten y nosotros queremos trabajar con lo más próximo, es considerar el mayor, pero para los tirantes. Consideraríamos el mayor. Pues el mayor de los tirantes es 1,2 metros. Entonces, cálculo del tirante promedio. Yo les voy a anotar aquí. Se considera el mayor valor y
luego se divide para 2. Para tener algo aproximado, porque siempre que trabajamos con batimetrías o profundidades, curva, arco, aquí. Así son las batimetrías. Aunque ustedes no lo crean, nosotros estamos midiendo, tenemos así. O sea, no es, esto sería el perfil para un cauce natural. Aquí tenemos un valor de profundidad, otro valor. En el centro, por lo general, se dice que es el mayor valor. Por eso estos valores que tenemos han sido tomados aquí, en el centro. Igual vamos a variar, no son... O sea, lo ideal sería que el lecho se mantenga una pendiente o no haya mucha fluctuación de pendiente para tener, por ejemplo, en el caso del canal, aquí tenemos, bueno, ya se nos ve mal, sería un canal artificial y vemos que la profundidad va a ser la misma. Pero de un lecho natural sí va a existir variación y eso es lo que nos hace pues que nuestros valores sean aproximados, no sean precisos, por la misma forma, en este caso pues del lecho del cauce. Es artificial, no hay ningún problema, tomamos el valor y no tendríamos que hacer revisar cuál es el mayor, cuál es el menor y dividirlo para 2, no, sino el mismo valor. Dice la profundidad o el tirante es de 50 centímetros, pues anotamos directamente el valor de 50 centímetros. Pero en los cauces naturales donde hay variación, para el método del flotador, solo para el método del flotador, pues vamos a considerar el mayor valor y luego dividirlo para 2. Entonces, el mayor valor hemos indicado que es 1,2 metros. Lo voy a anotar nuevamente. Por mayor. Listo, selecciono el mayor valor y luego lo divido para 2. Entonces, para que sea una profundidad representativa, el tirante promedio es igual a 1,2 metros, que es el mayor, dividido para 2, tenemos que una profundidad promedio de 0,6 metros. Eso sí es lo más real. Esos son los errores del mismo método. Entonces, estos son valores estimativos, ya lo habíamos indicado. Ahora, ya tenemos tirante y ya tenemos en este caso el ancho o espejo de agua. Nos va a quedar de la siguiente forma. Entonces voy a insertar una imagen, que nos va a quedar de 1 por 0,6. Un ancho de 1 metro y una profundidad de 0,6. Esta profundidad de 0,6, que es la profundidad promedio, aquí, significa que el canal voy a indicarlo acá. Bueno, aquí vamos a considerar hasta aquí. Hasta acá. Lo voy a cambiar de más resalte. Bueno, este naranja resalta más.
Ya. Finalmente, este sería el resultado de lo que nosotros estamos midiendo, es decir, esa batimetría, ese perfil que nosotros habíamos visto todo irregular, se convierte ya con esos valores promedios que nosotros tenemos. Miren, esto teníamos nosotros aquí, todo irregular, pero ya con esos valores que sacamos promedio, lo convertimos en un área de 1 metro. Para sacar el área aquí tenemos 1 metro. 1 metro. Y tenemos una profundidad de 0,6 metros. metros. Esa sería nuestra conversión. Entonces tenemos 1 metro de ancho. 1 metro de ancho de la sección promedio y tenemos 0,6 de profundidad promedio. De las profundidades de 0,2, 0,6, 0,9, 1,2, 0,8 y 0,3. Como promedio nos queda 0,6 metros. Y todo ello, hemos dicho que a lo largo vamos a tener 10 metros. 10 metros. Ahora, ¿qué nos queda restante? ¿Qué nos faltaría que hacer? ¿Qué nos falta por hacer? Sacar el área. Ya, sacar el área. ¿Y qué más? Sacar la velocidad. Calcular el caudal. Y ajustar. Y ajustar. ¿Qué tenemos que ajustar? El flotador. Ya, corregir la velocidad porque hemos indicado que ese flotador es liviano. ¿Y con qué profundidad lo vamos a ajustar? Con 0,6 metros. Con 0,6 metros en este caso, con 0,6 metros. Entonces yo dejo de compartir y nos vamos a las tablas para elegir el factor de ajuste. Aquí está. Entonces, para ajustar primero la velocidad, nosotros tenemos que revisar cuál es la profundidad promedio con la cual vamos a trabajar. Entonces, con la cual vamos a trabajar es 0,60. Se acerca al 0,61. No es exactamente 0,61, pero lo más próximo es este valor. El coeficiente que tenemos que utilizar es 0,68. Poder compartir. Nos vamos a nuestro Word y adopto que para ese valor el K de ajuste es 0,68. Esto es adimensional. Ahora, con ese valor adimensional, aquí, antes de calcular el área, 5. Ajuste del valor de velocidad. Listo. Entonces, la velocidad que habíamos calculado, 0,5. Multiplicamos por bueno, primero anotémosle que es por K, que la velocidad es igual a 0,5 metros por segundo, y esto le multiplicamos por un valor de 0,68,
y nos da una velocidad final de 0,5 por 0.34. 0,34 metros por segundo. Listo. Pues ahora ya tenemos la velocidad ajustada. ¿Y cuándo realizábamos este ajuste? ¿En qué condiciones? ¿En Cuando qué es condiciones? constante, Cuando el flotador, ¿qué características tiene? Era muy liviano. Muy liviano. Era muy Era muy liviano. liviano. Pero si nosotros lo hubiéramos corregido desde el inicio y utilizamos, por ejemplo, esta botella plástica, pero a su vez le agregábamos arena o le agregábamos una cantidad de piedrecillas para que pueda sumergirse o semisumergido, no totalmente, tiene que ser semisumergido. Entonces, si hacíamos eso desde el inicio, ya corregíamos la masa, entonces ya no teníamos que aplicar este ajuste de corrección considerando el valor promedio del tirante. Sí, sí, desde el inicio nosotros corregíamos esa situación. Pero como no lo hemos hecho, hemos dicho como dato que el flotador era muy liviano y eso no se ha corregido, por lo tanto, tendríamos que calcular específicamente el valor de ajuste de velocidad. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta de lo que ustedes van a hacer en campo. Ingeniera, disculpe, usted dice insertar una botella con piedrecillas, pero ¿qué pasa si la botella no corre, no recorre con el agua, se queda estancada? Difícil está que se quede estancada. Si usted tiene una profundidad, por ejemplo, de unos 30 centímetros y no existe ningún obstáculo de piedrecillas, va a correr. Nunca se ha quedado una botella estancada. ¿Cuándo se queda estancada? Cuando el peso gravitacional vence a la fuerza de empuje. Eso no es que les van a ustedes a ver, la botella pues le van a agregar una masa súper grande para que precipite. Ustedes tienen que lograr el efecto de semisumergida. ¿Qué significa? A ver, veamos aquí una forma. Vamos a decir que esta es la botella. Esta es la botella y voy a trazar una. Ya, esta es la botellita. Vamos a decir que esta es la botella. Vamos a decir una botella naranja. Bueno, no, una botella ya. Ahora insertemos una línea. Esto tiene que quedar así. La mitad, bueno, no está exactamente la mitad, pero la mitad hacia afuera, la mitad hacia adentro. Esa debe ser la condición. Ahora, si usted pues coge y le agrega tanta piedrecilla que él pueda vencer, esto también depende del tirante. Hay tirantes muy pequeñitos y volúmenes de agua muy pequeñitos en donde pues la fuerza de empuje va a ser menor al peso gravitacional, así se nos va a ir la botella. Y eso no queremos. Lo que queremos es que quede semisumergida. Aquí, ¿qué ganó? El peso gravitacional. ¿Por qué? Porque la masa está muy elevada. Ustedes tienen que ir, pues, dependiendo de las condiciones en donde estén. Si ven que el agua es muy poquito, un tirante muy pequeño, y ustedes observan que únicamente con la masa de la botella de plástico ya queda semisumergida, no le van a agregar piedrecillas. Pero si ven que sin esa masa, así nos queda la botella. Miren. Ustedes tienen dos opciones. Agregarle piedrecillas y dejarla que quede semisumergida o dejarla que flote totalmente y corregir con este ajuste. Pero nunca llegar a este valor, pues que se nos vaya la botella al fondo, porque
el peso gravitacional fue mayor a la fuerza de empuje y no pudo vencer la fuerza de empuje. Y total, se ubicó en el fondo. Franklin. Sí, ingeniero, ya lo entendí. ¿Ya? Entonces, pueden obtener las dos opciones, ya les he dicho. Primera opción, que flote totalmente, que sea muy liviana. Aquí va a llegar más rápido, la velocidad va a ser mayor, porque está totalmente flotando. Entonces, ustedes ahí aplican, este era el caso de nosotros, aplican el factor de corrección de acuerdo a la profundidad. Pero si no desean corregirlo, lo que tienen que lograr es que se encuentre semisumergida. Así. Y para ello, ¿cómo lo logran? Este estado de equilibrio, agregando masa. He dicho, lo llenan de arena, lo llenan de piedrecitas, pero tampoco abusen, que vayan a vencer la fuerza de empuje y se me vaya al fondo. ¿No? ¿Cuál es la razón de ser? Ella no va a flotar, por lógica. Venció la fuerza de empuje. ¿Comprendido, no comprendido? Aquí yo respondo todas las preguntas. Yo campo no los puedo acompañar, así que necesito que esté totalmente entendido. Ingeniera, ya de una vez adaptada la botella semisumergida, ya no aplicamos entonces ese valor de ajuste. Ya no. Solo cuando está flotando totalmente, solo cuando está así. Ya, ingeniera, gracias. ¿Y hay cómo realizarlo de las dos formas, ingeniera? Claro. Entre más practique, mucho mejor. Ingeniera, un objeto muy liviano sería una botella, o sea que flota y no se sumerge. Como una pelotita de esas de plástico. No esas grandes, unas bien pequeñitas, casi como las de ping-pong, más grandecitas. Ya, pero a esa pelotita usted no le puede hacer un agujero y llenarla de piedras, ¿verdad? O si le hace un agujero, pues luego tiene que aplicarle silicón para que no ingrese el agua. Puede ser también un pedazo de madera. Todo está en función del tirante de agua. Ustedes tienen que ir probando cuál de esos flotadores, qué objeto les conviene más utilizar. Porque hay veces que el tirante de agua es muy pequeñito y rápidamente pues el objeto es muy másico, no puede vencer, mejor dicho, va a vencer rápidamente esta fuerza de empuje que lo trata de elevar o de sacar del agua, y como la fuerza gravitacional multiplicada por la masa es mayor, entonces va a hacer que precipite. Entonces no le conviene ese tipo de objeto, cambia de objeto, así que llévense varias opciones. Un pedazo de madera, una botella, una pelota, una cajita pero totalmente sellada, que no vaya a ingresar nada de agua al interior, y vayan probando cuál es lo que les conviene. Lo que sí tengan por seguro, que si el objeto es muy liviano, nos va a dar un valor de velocidad más elevado. Y muchas de las veces este valor de velocidad pues es irreal, porque se ve también afectado cuando hay viento. También ahora pues hay que considerar el efecto del viento. El efecto del viento también hace que gane velocidad. Entonces tenemos que considerar que el tiempo que ustedes vayan a realizar pues no, la velocidad del viento pues no esté muy elevada. Eso también me va a dar un valor de velocidad más elevado. Pero también es un factor que les puede distorsionar la información. ¿Más preguntas? No sé si hay más preguntas. Para la persona que me indicaba del canal, pues en el canal no hay ningún problema en cuanto a profundidades. Yo le había indicado. Aquí no hay ningún problema en cuanto a tomar diferentes valores, porque sabemos que
el valor que tiene es el mismo. Entonces, en función de ello, pues no es necesario que tome diferentes valores de profundidad. A justificar si existe pues el problema, también puede presentarse el problema y con el tiempo el rozamiento o la fricción entre las partículas, por ejemplo, de limo, las partículas de arena, pues hayan incrementado el poder de socavación y ya no se encuentre totalmente liso el fondo. Entonces, eso también tiene que revisar la persona que va a trabajar en el canal, que no haya esos problemas. Si ya hay socavación y ya no se encuentra pues el mismo valor, ahí sí tendría que tomar los valores de profundidad, pero bajo esa condición. Christopher, me parece, o Roger. ¿Cuál fue el que me preguntó? ¿Roger o Christopher? Yo fui ingeniero. Ya, entonces, eso tiene que usted considerar en el momento que va a medir. ¿Usted ya ha observado qué características tiene? Sí, es un canal liso. No tiene sedimentos ni nada. Está totalmente nuevo. Sí, prácticamente sí. Ya, entonces no va a tener ningún problema. Ingeniera, una pregunta. También ¿y si utilizamos una pelotita de esponja? ¿Qué pasaría? Absorbe ¿Estaría el bien? agua, absorbe el agua a la esponja y se nos va. Una pelotita de esponja, me dijo, ¿verdad? Sí, una pelota de esponja, pero no creo que se hunda. Y absorbe todo el agua. ¿Qué cree usted De que pasa? espuma flex también, ingeniero, las pelotitas. De espuma flex también, sí. Ingeniera, las del ping-pong pueden servir. Sí, pero le corrigen porque las de ping-pong son tan livianitas que por lo general hay que corregirlos, si no nos dan valores muy elevados. Ingeniero, y en la de espuma flex hay que corregir también, ¿cierto? La de espuma flex también hay que corregirle, pero la de esponja que me dijeron y yo tengo la impresión, si es esponja, bueno, no he visto, mejor dicho, no me ubico una pelota de esponja, si la tiene que me la muestre a la cámara. Sí, Pelotitas ingeniera, de- aquí la tengo. A ver, observo. Ah, ya. Esas no hay ningún problema, esas no le va a absorber el agua, porque se está cubierta con algo tipo Sí, plástico. tiene un tipo plástico, pero es suave. Ujú. Sí. Pero no sé, no creo que se hunda completamente o se llene de No, agua. no he hecho realmente con ese tipo de pelotitas, pero usted revise en el momento que esté haciendo que no absorba agua. Si va a absorber agua, gana peso gravitacional. Y entonces ahí ya nos va a dar también variaciones. Pero si flota, sí, sin ninguna dificultad lo puede aplicar. Listo, ingeniero, ya veo cómo leo. Entonces ahí lleven varios objetos. Como ustedes están preparados, van a llevar varios objetos y el que les responda mejor, con ese ustedes se van a quedar. Ingeniera, ¿las ¿Sí? pelotas de espuma flex pueden ser de cualquier tamaño? A ver, en números, no recuerdo qué números. Sí, pueden trabajar ya con las pelotitas, las que tienen el mismo tamaño que las de ping pong o un poquito más grande. Ya, listo, ingeniera. Sí, eso, pero ya les digo, lleven varias, porque hay veces que no avanzamos a agarrarlas y se nos fueron. Entonces ya ha ocurrido que a veces estamos trabajando con una pelotita de ping pong y pasa por el punto final, tomamos el tiempo, pero no hay una persona que le ayude a atrapar. Así que si se nos va, ustedes ya tienen, ya les estoy indicando lo que les puede pasar. Listo, entonces ahora sí calculemos el área. Si ya no hay más preguntas, calculamos el área. El área promedio. Entonces, cálculo del área. ¿Cuál es el área? ¿Qué forma tendría? Rectangular. Correcto. Tenemos 1 metro por
0,6 metros. Tenemos un área de 0,6 metros cuadrados. Finalmente, calculamos el caudal. Cálculo del caudal. Aplicamos continuidad. Que por continuidad, caudal es igual a área por velocidad, de lo que el caudal es igual al área 0,6 metros cuadrados por una velocidad de 0,34 caudal 0,6 por 0,34 nos dice que existen 0,204 metros cúbicos por segundo. Si un metro cúbico es igual a 1000 litros, 0,204, ¿a cuántos litros es igual? $204 litros por segundo. Correcto, 204 litros por segundo. Y ese sería ya nuestro caudal, considerando el tirante, considerando el espejo de agua, corrigiendo la velocidad, finalmente llegaríamos a esa respuesta, que es un caudal estimativo en ese cauce. Estimativo, no se olviden que siempre les estoy repitiendo la palabra estimativo, lo que me permite tener una visión general del caudal que existe en ese cauce natural. Si ese cauce natural que ustedes lo van a trabajar me da la opción de poder realizar la aplicación del volumétrico, ustedes lo hacen al volumétrico y comprueban. Si son caudales muy pequeños y me permite realizar el volumétrico, entonces ustedes también pueden aplicar al volumétrico en campo. Entonces, para ello, a ver, ¿me repiten la pregunta que no avancé a escuchar? En la parte de los cálculos del caudal, ya sea el método flotador y el volumétrico, nos va a dar el mismo caudal. Aproximadamente, porque recuerden que el método del flotador es estimativo y el volumétrico es más preciso. Entonces se va a acercar al volumétrico, el del flotador en este caso, porque el volumétrico sería el más preciso. Sí. Pero si el caudal no es muy elevado, recuerden. Gracias, ingeniero. Si el caudal no es muy elevado, sí podrían aplicar el volumétrico, pero si hay mucho caudal, pues necesariamente no lo van a poder aplicar al volumétrico. Yo digo, dependiendo. Y tomarán fotitos en donde estén ustedes realizando. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, si no podemos continuar. Ya habíamos calculado un método de flotador. Ya, vamos con otro método. Ya, hasta aquí terminamos el método del flotador. Ahora vamos con el método del flotador, pero y la sección transversal. Entonces, el anterior, ¿cómo se denominaba? Es muy parecido. Ahora es método de flotador y sección
transversal, que es muy parecido al método del flotador. Entonces, este método igual se caracteriza por ser también estimativo, aunque tiene mayor exactitud que el método del flotador. Las condiciones de aplicabilidad de este método es condiciones climatológicas adecuadas, por ejemplo, ausencia de viento, ausencia de precipitación, agua tranquila, como lo dice aquí, una sección rectangular que tenga condiciones de espejo de agua muy similares, que no haya mucha variación en cuanto al espejo de agua. Este método es más preciso con el anterior porque aquí vamos a calcular de forma más precisa, valga la redundancia, el área. En el anterior nosotros habíamos estimado, habíamos indicado muy bien si tenemos diferentes espejos de agua, sacamos un promedio, utilizamos el que más se repite. Y el tirante, nosotros ubicábamos la mitad del arroyo y íbamos midiendo, en donde habíamos medido el ancho de espejo, en la parte central, cuál es la profundidad. Y encontrábamos la más elevada y divide para 2 y listo, sacábamos el área. Por eso es más estimativo. En cambio, el de la sección transversal, cuando trabajamos con la sección transversal, nosotros vamos a determinar específicamente la sección o el área de esa sección transversal, tanto en el punto de inicio como en el punto final. Es decir, nosotros vamos a medir la sección aquí y la sección acá. Sumamos las dos secciones y dividimos para 2. Por eso es más preciso. Ahora, cuando trabajamos con este método de la sección transversal, aquí otra condición es que se pide como mínimo 20 metros de tramo. O sea, eso es lo que se necesita para que sea también más exacto que el método del flotador, así únicamente. Entonces, como mínimo unos 20 metros. Por eso yo les decía, entre más longitud tengan, es mucho mejor, porque me permite tomar el tiempo con una mayor exactitud. Ahora, se necesita encontrar un lugar con agua tranquila. Hemos dicho que no tenga plantas acuáticas. Son igual las mismas condiciones que el método anterior o las mismas condiciones para los métodos de aforo de forma general. Entonces, no plantas acuáticas, no rocas que hagan que choque el flotador. Utilizamos también las estacas para marcar el punto A, el punto B. Hacemos un tendido de la piola, en este caso, una piola entre las estacas para determinar cuando el flotador pase por el punto inicial y el punto final. Entonces, igual tenemos para ubicar el flotador, ubicamos las estacas, ubicamos la piola, como mínimo unos 20 metros. Yo sé que ustedes tal vez no encuentren esta distancia de 20 metros, pero igual lo van a aplicar. O sea, lo ideal sería contar con estos 20 metros de tramo recto, pero es difícil encontrar. Si son cauces naturales muy pequeñitos, pues no es muy fácil encontrar unos 20 metros de tramo recto. En el tramo que mayor longitud tenga y que corresponda a un tramo recto, ustedes van a trabajar con esa longitud. Luego, aquí van a realizar para el lanzamiento del flotador las mismas condiciones. Entonces, una persona se va a ubicar antes del punto inicial, unos 2 metros, unos 3 metros, dependiendo de las características pues, del cauce, y va a lanzar el flotador tratando de ubicarlo lo más central posible. Llega al punto 1, inicia el conteo en el cronómetro, llega al punto 2, detiene el cronómetro y esas mediciones las realiza, hemos dicho, unas 3 veces como mínimo, pero 3 veces que se repitan
o que los valores estén muy cercanos. Y si están muy alejados, vuelvo a repetir hasta tener valores muy próximos entre sí, para luego sacar el promedio del tiempo. Sabemos ya la longitud que no va a variar. Hemos indicado pues que como mínimo trabajemos con una longitud de 20 metros o con la longitud pues que buenamente podamos encontrarlo. Y calculamos la velocidad. Igual, la misma consideración del flotador, que tiene que ser semisumergido. Y si flota totalmente, la corrección. La corrección que tenemos que aplicar. Ahora, para el área, aquí la mayor precisión se da también en el área. Miren ustedes cómo nosotros hemos dividido cada una de las secciones transversales. Sección transversal A, sección transversal B. Entonces a nosotros nos interesan los dos puntos extremos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Se acuerdan que había indicado que para la medición y para trazar estas dovelas, que son estas separaciones, nosotros considerábamos cuál es el valor del espejo de agua? En función del valor del espejo de agua, si nos decía que estaba de 10 a 20 metros, nosotros hablábamos de una distancia de 20 metros. Si hablábamos de menos de 3 metros, ¿cuál era la distancia que decíamos? ¿Sí se acuerdan? De 0,5 o 0,20 creo que. Deme un minuto. Vengo donde dejé la tablita. Deme un minuto.
A ver, espero que ya hayan anotado pues esta tablita, que esta es para establecer las dovelas. Esas divisiones que habíamos hablado. Entonces, si nosotros hablamos de cauces muy pequeñitos, que sean menores de 3 metros, ¿qué necesitamos? Espaciamientos de 20 centímetros. Entonces, cada 20 centímetros, nosotros vamos a trazar la piola, le ubicamos también la cinta métrica y cada 20 centímetros vamos a introducir una varilla o una regleta de madera, pero con la condición de que esté totalmente recta. A ver si aquí hay una gráfica. Pues estos eran los valores. Espero que hayan hecho la captura. Miren, aquí está. Esto ya es el dibujo que ustedes van a hacer, pero bueno, antes del dibujo, ustedes necesitan los datos. Entonces, hemos dicho que si es menos de 3 metros cada 20 centímetros. Entonces, empezamos. Podemos empezar de la derecha a izquierda, de A a A', de B a B'. De izquierda a derecha. 20 centímetros introducimos la varilla o una regleta o incluso hasta un palito de escoba nos puede servir, pero que esté totalmente recta. Eso sí tendrán o observarán que esté totalmente recta porque hay veces que el agua se nos lleva. Déjenme ver si puedo opciones del puntero. Quiero que me dé opciones del puntero para trazar. No me da opciones del puntero. Vamos a ver opciones del puntero. Bueno, no me da las opciones. Pero, ¿a qué me refiero? Que aquí tiene que ser totalmente la línea recta. Que no se les vaya así, pues hay veces que así se nos va la línea totalmente. Aquí está la línea. Miren, que sea así, una línea recta. Que aquí tenga cero dependiente, porque a veces el agua nos vence y así se nos va la varita por la regleta. Entonces, aquí ya nos va a dar un valor totalmente erróneo. Aquí ustedes van a tomar el valor de la hipotenusa y no del cateto. ¿Sí? Eso es lo que quiero que me comprendan lo que tienen que hacer. Por más agua que sea ustedes, ¿y ustedes dónde se van a parar? Ustedes se van a parar acá. Y aquí van a tomar la medida. No es que se van a parar aquí. Ustedes prohibido compararse aquí. Ustedes van a hacer que el volumen se incremente y eso no es lo que queremos hacer. Es prohibido pararse aquí. ¿Ustedes dónde se van a parar? Acá. O si están viendo para la parte de acá, siempre al opuesto, no en la dirección del agua. Siempre a un lado. Vienen, toman la primera a 20, 20, 20, 20, 20, y si la última pues es menor a 20, hasta donde nos llegue, ¿verdad? Y completarían hasta aquí. Lo mismo que hacen en la sección A, hacen en la sección B. 1, 2, 3, 4, 5, las divisiones que les den, dependiendo de esa tabla que les había dejado, pues que estén ustedes revisando. Entonces lo mismo va a ser sección A, sección B. Ya con esos datos, ustedes para la velocidad ya sabemos cómo calcular la velocidad con el flotador. Entonces tomamos los diferentes tiempos, conocemos la longitud, sacamos el promedio del tiempo, espacio sobre tiempo, tenemos velocidad. Si el flotador es muy liviano, corregimos con ese coeficiente K, dependiendo del promedio de las profundidades que ustedes vayan a tomar. Aquí van a tener una profundidad 1, profundidad 2, 3, 4, 5. 5 profundidades. Sacan el promedio y con ese valor ven en la tabla a cuál se acerca más. 0.30, 0.61, bueno, el valor que les corresponda. Y obtienen esa K para ajustar la velocidad. Ajustan la velocidad. Ahora, luego viene el cálculo del área. ¿Cómo hago el cálculo del área? Yo realicé varias divisiones dependiendo del espejo de agua. Para el caso de que era menor a 3 metros,
que quizás sea lo más común para los ejemplos que ustedes van a hacer en campo. Entonces lo van a dividir cada 20 centímetros. Entonces, cada 20, 20, 20 van tomando y van viendo la profundidad y van anotando. Y esto van dibujando en su libreta. Van a dibujar en su libreta. Y con estos datos se procede a obtener el área. Aquí tenemos área 1, área 2, área 3, área 4, área 5 y área 6. ¿Y cómo sacaría el área total? Entonces tenemos aquí área 6. 6 áreas, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. En la primera, ¿qué tenemos? Un triángulo. En la segunda, ¿qué es esto? Podemos hacerle un rectángulo. Ángulo. Rectángulo hasta aquí, nos queda un triángulo. O lo más fácil es trabajar con ¿qué? ¿Cómo se llama esta figura? Trapecio. 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 Recto. Trapecio recto. Base mayor más base menor. ¿Qué más? Multiplicado por h y dividido para 2. Entonces, aquí tenemos este trapecio. Aquí. Bueno, aquí no tenemos trapecio. Aquí podemos sacar un rectángulo. Bueno, por eso tenemos que trabajarlo a escala. Eso lo tenemos que trabajar a escala. Lo podemos trabajar en el CAD, en el AutoCAD, o también lo pueden trabajar en Excel. En el AutoCAD, bueno, en el AutoCAD yo les ofrezco ya la gráfica para la siguiente semana. A ver, vamos a trabajarlo en H canales. Que lo vamos a trabajar en H canales, también lo pueden hacer. A ver, ¿qué más tienen que hacer? Ya sacan el área. Entonces sacan el área en el A, sacan el área en el B. Y ahora sacan la sumatoria del área en A más el área en B y dividen para 2 y tienen la sección promedio. La sección promedio, por esa velocidad que obtuvieron, ya tienen el caudal. Ya tendrían el caudal. Ya tendrían el caudal. Entonces aquí tienen el tiempo, que lo toman como 3 veces. Ya hemos dicho que la distancia lo mínimo es 20, pero lo pueden trabajar hasta 100, 150 metros. Las medidas del tiempo pueden trabajar 3, pueden trabajar 5, pueden trabajar 7, hasta 10 veces. Entonces pueden trabajar varias veces. Ya les digo, entre más cerca estén estas medidas es mucho mejor. Miren. Si tienen 20 metros, si tienen 30 metros, 50 o 100 metros, va a ser el mismo proceso. Aquí trabajan. Si no encuentran pues un tramo de 20 metros, pues con el valor rectilíneo que ustedes hayan determinado. Pero si no tienen más de 20, mucho mejor. Pues si no, pues trabajen con el valor que tengan. Vamos a resolver este ejemplo. Copie por favor estos datos a una captura para resolver este ejemplo del flotador y sección transversal. Copio y nos vamos a nuestra hoja de Word. El dibujo, en la siguiente clase yo les ayudaría en AutoCAD. O también lo podemos hacer en H canales, no hay ningún problema. Hoy no les
prometo pues realizarlo en AutoCAD porque se me caducó la licencia y todavía tengo que instalarlo nuevamente. Entonces no lo tengo instalado, estoy eliminando todas las aplicaciones para nuevamente volverlo a instalar. Por eso no les dibujo en AutoCAD. Un minuto, quiero copiar todos los datos y luego ya. Listo. Dejo de compartir y nos vamos a la hoja de Word. Entonces dice, ejemplo 2, método flotador. Método flotador, sección transversal. Nos dice que es más exacto que únicamente con el método del flotador. Datos. Tenemos una distancia, dice, de AB 20 metros. Estamos dentro de los datos. Una distancia 20 metros. Dice que se han tomado mediciones del flotador 5 veces. 5 veces. Y se ha medido el tiempo que tarda en ir de A a B como tiempo 1, 50 segundos, tiempo 2, 47 segundos, tiempo en 3, 51 segundos, tiempo en 4, 48 segundos y tiempo 5. $54 segundos. Esos son los 5 tiempos, dicen, y metros. T es 2. Caudal, no lo conocemos, no sabemos cuál será el área promedio, no sabemos la velocidad. Listo. Vamos con el desarrollo. Entonces, lo primero es el cálculo del tiempo promedio. Y para realizar ese cálculo, nosotros tenemos que hacer un análisis de los datos antes de calcular. Entonces, vemos los datos. Nos dice 50, 47, 51, 48, 54. Si ustedes observan, los datos no están muy cercanos. Miren, de 47, aquí tenemos 3 segundos, de 47 a 51 hay 4 segundos, de 51 a 48, 3 segundos, de 48 a 54, 6 segundos. Entonces nosotros aquí tenemos que decidir con cuáles datos están más cercanos entre sí. ¿Cuáles serán estos datos? ¿47, 48, 50? 47, 48 ¿Y 50? y 50, podría ser. O 50, 51, 48. Aquí tendríamos que ver que están muy alejados. La siguiente opción, nosotros teníamos que volver a tomar. Aquí podemos quedarnos, por ejemplo, yo voy a señalar 50, 51, lo más cercano. 47 y 48,
bueno, incluso aquí hasta 48 quizás lo podría aceptar. 50, 51 y 48. Pero 54 y 47 ya no los tomaría porque están muy alejados. Aquí sería con 4 y este estaría igual con 4. Entonces, estos no los tomaría. Entonces, ¿cuál sería la siguiente opción? Volver a tomar el tiempo y ver qué valores se aproximen. Entonces, en este caso, volvemos a tomar el tiempo y vemos que nos ha dado 50 segundos y un T7 de 49 segundos. Entonces nosotros vemos que el 50 y el 49 pues realmente se encuentran ya más cercanos de los tres primeros, 50, 49, aquí tendríamos 48, 49, 50 y 51. 2 veces 50 y un 51. Esos estarían más cerca. ¿Qué hemos hecho? Volver a tomar las medidas del tiempo. ¿De quién? Del flotador al pasar del punto A al punto B. Ahora, ya con estos valores, nosotros podemos realizar o obtener un promedio. Entonces aquí anoto tiempo promedio. Tenemos de 50 segundos más 51 segundos más 48 segundos. Incluso hasta ese 48 lo podríamos eliminar y volver a tomar otro valor. Pero por el ejemplo lo vamos a dejar. Tenemos 3, 4, 5 valores. Dividimos para 5 y tenemos un tiempo promedio. Tiempo promedio. ¿Y cuándo es? 50, 49.6. 49.6. Muy bien, dividido por 5, 49,6 segundos. Ese sería nuestro tiempo promedio. Entonces ya con ello ya tendríamos el tiempo. Ahora, dentro de los datos, algo que se nos está escapando es anotar las características de ¿quién? Del flotador. Del flotador. Entonces aquí vamos a decir que es un flotador. Flotador semisumergido. Es un flotador semisumergido. Si es un flotador semisumergido, no tendremos que ajustar la velocidad. Entonces, realizamos directamente el cálculo de la velocidad. Cálculo de la velocidad. Entonces, velocidad, ¿a qué es igual? A la distancia o el desplazamiento sobre el tiempo. Es lo que estamos calculando de rapidez. Bueno, es distancia. ¿En qué distancia estábamos trabajando? Mínimo 20 metros. 20 metros dividida para el tiempo promedio de 49,6 segundos. Tenemos una velocidad de 20 dividido para 0,40. 0,40. 0,40 metros segundos. Correcto, 0,40 metros segundos. Entonces ya tenemos este valor de velocidad. No tenemos que corregirlo porque hemos dicho que ese flotador es semisumergido. Tenemos ya la velocidad, ahora nos falta el área. Entonces, para el área, aquí vamos a realizar, voy a copiar esta imagen y le vamos a dar valores. Habíamos dicho pues que la sección, el espejo de agua es de ¿cuántos metros? 2 metros. De 2 metros. De 2 metros habíamos indicado, correcto, es de 2 metros.
Entonces, control C, yo voy a copiar la imagen para dar dentro de los datos de campo. Aquí yo le voy a dar valores para poder calcular. Vamos a dar aquí aproximadamente. Entonces tenemos la sección A y la sección B. Primero vamos a insertar una línea para indicar que de aquí hasta acá existen 2 metros. Voy a hacer una línea. Esto es, no, esta línea no se ve muy bien, se ve mucho mejor, 2 metros. Entonces aquí hay 2 metros. 2 metros y esa misma longitud. Voy a insertar otra línea. Igual, eso tendría que tener 2 metros. Jugando un rato con la chica de casita, de al lado del maíz. No sé qué es. Ya, tenemos los 2 metros. Ahora, ¿cuáles son las divisiones que tendríamos que realizar? Vamos a ver si con este gráfico nos coincide. Son divisiones cada 20 centímetros. Dejemos, a ver, sería 20, 40, 60, 80. No coincide. No nos va a coincidir, así que nosotros vamos a tener que hacer nuestro propio gráfico, porque este gráfico no nos coincide. Vamos a graficarlo nosotros. Insertar. Quiero una forma de empezar. Listo. Primera. Vamos con la segunda. Listo. Tenemos ya nuestras dos secciones. Sección A, sección B. Las divisiones que tenemos que trazar son cada 20 centímetros. Vamos a insertar formas y líneas. Entonces tenemos, vamos a ver cómo nos va, 20. Aproximadamente, bueno, esto yo lo voy a hacer aproximadamente primero aquí y luego pues, lo podemos trabajar en Excel, que también es más fácil trabajarlo en Excel. 2, 20, 40, creo que nos va a salir muy pequeño aquí. Lo más pequeñito. 20, 40. $60. Tratando de que me queden iguales, y se nos fue torcida, súper torcida. Ya, 20, 40, 60, 80. Eso es donde, cómo van a ir introduciendo un metro, cómo van a ir introduciendo ustedes la varilla, o la regleta, o un palo de escoba por último, si es que ya no tenemos más, pues nos vamos a ayudar de lo que se tiene. Es muy pequeñito aquí, aproximadamente ya. Otra línea, 20, 40, 60, 80, 1 metro 20. 40. 1,60 m. Nos va a sobrar.
1,80 m. Tendría que cerrarle aquí con 2 metros. A ver, variemos las condiciones de aquí. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. A ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Nos faltaría una. Sí, nos faltaría una. Tendría que ser aquí. Y para que no me sobre, solo si hay la opción de recortar. No tenemos la opción de recortar. Nos va a tocar ajustarla. Ya. Aproximadamente así nos puede quedar. Hay veces que en el borde, ya en la pared, nos queda en 0, termina así específicamente en punta y quedaría 0, pero en otros casos también puede quedar una profundidad. Entonces, dependiendo del lugar. Entonces, aquí ya tendríamos lo mismo que hacemos aquí, lo vamos a hacer para la sección B. Entonces, dividimos. Entonces, cada 20, 40, 60, 80, 1 metro, 1,20 m, 1,40 m, 1,60 m, 1,80 m, 2 metros. Cerraríamos en 2 metros. Ustedes eso se lo puede hacer, pues, en este caso, en hojas milimetradas, si ustedes lo desean hacer a mano. O también ya les voy a enseñar, pues, cómo hacerlo en Excel y cómo hacerlo en H canales. Por hoy vamos a quedar hasta aquí. Nos vamos a tardar pues un poquito más hasta dibujarlo. Recording stopped. Y no vamos a salir en 8 minutos. Vamos a necesitar un poquito más de tiempo. Así que por hoy vamos a quedar hasta ahí. En la siguiente clase pues lo graficamos. Ustedes traen su hojita, si quieren hacerlo en el cuaderno, hojita milimetrada, una reglita para ir sacando pues las áreas exactamente. Pues no, también lo podemos trabajar en lo que es Excel, que también nos va a ayudar. Y con ello determinamos el área en A, el área en B. Sumamos las dos, dividimos para 2 y tenemos el promedio. Y el promedio del área, por el valor de la velocidad que hemos obtenido, nos da el caudal. Y ese sería el otro método que ustedes harían en campo. Ahora Ingeniero, entonces sería el método del flotador y otra práctica también sería el método del flotador en sección transversal. Serían las dos que van en la práctica número 2, o sea, los dos métodos. Y si pueden agregarle el método volumétrico, serían 3. Ingeniero, disculpe una pregunta. Y para este método tenemos que precisamente buscar un canal natural o también puede ser en un artificial. Pueden hacerlo en el artificial. O sea, si no tienen un canal natural, o sea, lo ideal sería un canal natural para que ustedes vean realmente cómo les va a variar las secciones en cuanto a profundidad, las dovelas, que no tienen la misma profundidad las dovelas, tienen valores totalmente diferentes, así como estamos tratando súper irregular esa batimetría. O sea, sería lo ideal, pero si no lo tienen, pues lo pueden hacer en el canal, no hay ningún problema. Ingeniera, una pregunta. Y en el caso de que para el método del flotador en la sección transversal no hayan 20 metros. Trabajen con lo que pues buenamente encuentren. Ya, o sea, lo mínimo sería los 20 metros, pero para que hagan la práctica, si no tienen 20 metros, pues si tienen un valor menor, trabajen con ese valor menor. Ya, ingeniera, muchas gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra preguntita? Ingeniera, entonces, ¿cómo es el método volumétrico y el del flotador irían en un solo informe? El volumétrico en casa, un solo informe. El flotador sección y volumétrico en otro informe, pero en campo. Ingeniera. Si es que lo pueden hacer al volumétrico en campo.
les he dicho. Si hay las condiciones, que hay una variación de pendiente, y yo puedo coger todo ello y establecer un tipo dique, y lo podría pues ubicar un tubo y realizar las medidas, pues excelente, pero si no lo pueden realizar, pues tampoco lo van a hacer. Entonces todo depende de las condiciones que tengan ustedes en el lugar. Miren, aquí les comparto una imagen, es igual un esquema en campo. Aquí se trata de hacer tipo una represa, un dique. Entonces, con arcilla, con rocas del lugar, pues que todo el agua se represe, y ubico una guadúa, la limpio bien en la parte central, que sería el tubo, o si tengo un tubo, pues mucho más fácil, un tubo, y obligo que todo el agua discurra por el tubo, y ubico aquí un recipiente. Se lo hago en campo. Pero todo dependerá pues de qué tan pequeño sea el cauce. Ahora, si es un cauce gigante y no puedo realizar ello, pues tampoco lo van a hacer al de volumétrico. O la otra opción es, ¿se acuerdan cuando yo les mostraba hay diferencia de pendiente? Aquí. Mire, hay diferencia de pendiente y puedo obligar a que todo el agua igual escurra por un tubo, y puedo ubicar un bote con esta diferencia de pendiente, también lo puedo hacer. Si las condiciones me permiten realizar un volumétrico en campo, hago el volumétrico, si no, pues me quedo con el flotador y flotador sección. ¿Alguna otra duda? Ingeniera, en un canal no hay cómo realizar el volumétrico, ¿cierto? Un canal artificial. Lo podría realizar si no es muy grande. Si no es muy grande, sí. Y también, como el canal tiene su partición. Por ejemplo, tengo el canal y tienes su partición, y ya va a las cabeceras de parcela, y no sé si va por tubería. Entonces, en esas partes más chiquitas podría aplicar el volumétrico y medir en cada partición, cada división. Que no todo el tiempo va a ser ese canal gigante, porque si está muy cerca, pues también las divisiones. Ojo, si están a kilómetros las divisiones, tampoco lo va a hacer. O sea, es más fácil en las divisiones, si es un canal muy grande. ¿Algo más? Bueno, si no hay nada más por hoy, tienen 2 minutos de receso. Nos vemos el día jueves. Gracias, jóvenes. Que tengan un buen fin de semana. Gracias, ingeniero. Igualmente, ingeniero, muchas gracias. Gracias, ingeniero. Gracias, que pasen muy bien. Igualmente, que vayan bien estas vacaciones a trabajar.